Si no entiendes cómo funciona un ETF de verdad, vas a invertir mal. Y no porque el producto sea malo, sino porque te da una sensación de seguridad que no siempre se merece. Los ETF se han vendido como la solución para el inversor sensato. Diversificación, bajo coste, largo plazo, etc, etc. Pero hay algo, y es que todo eso es cierto, pero incompleto. Y cuando algo es incompleto, la gente rellena esos huecos con suposiciones. Y ahí empiezan los errores graves. Todo el mundo sabe decir que un ETF replica un índice, pero casi nadie se pregunta qué implica eso para mí como inversor. Porque replicar no significa proteger, ni suavizar, ni significa pensar, sino que replicar significa copiar, y copiar muy bien, con sus errores y sus aciertos. Aquí empieza la diferencia entre entender lo que son los ETFs y usar los ETFs sin entenderlos. Mucha gente compra ETFs buscando tranquilidad mental. Quiere sentir que ya está invirtiendo muy bien. Pero es donde el ETF se convierte en una excusa para dejar de pensar. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de pensar? Que compras ETF sin mirar qué contiene ese producto. Entras cuando todo sube, sales cuando todo cae y te frustras porque esto se suponía que era muy sencillo. El error no está en el ETF, sino está en creer que invertir puede ser pasivo a nivel mental. Un ETF no es como ir con el piloto automático, sino que es como ir con el control de crucero puesto. Ese que tenemos en el coche. ¿Qué pasa? Que reduces decisiones, pero no las eliminas. Os pongo un ejemplo. Si ponemos ese control de crucero que tenemos en el coche a 120 km por hora en una carretera que no conocemos y equivocada a ese, digamos, velocidad, no es que vayamos más seguro, ¿verdad? No porque el coche vaya a esa velocidad, yo ya estoy más tranquilo, sino que vamos más rápido hacia el desastre. Pues invertir bien no es eliminar decisiones, sino que es tomar menos, pero con más sentido. Un ETF no tiene opinión propia, es decir, no cree que el mercado esté caro o barato, no se asusta por la geopolítica y no se protege sobre cosas que puedan suceder. Es una ventaja enorme si sabes lo que estás comprando, pero también significa que no hay red de seguridad detrás nuestra. Cuando compras un ETF estás aceptando el trato completo, las subidas, las caídas, los años buenos, los malos y los muy malos. Si compras un ETF del mercado mundial, te llevas crecimiento global y también crisis globales. No puedes querer uno sin el otro. El ETF no es que te vaya a fallar, ni te vaya a mentir. Cumple exactamente lo que te está prometiendo. Pero el problema es cuando tú esperas otra cosa. Mucha gente compra ETFs por el nombre que podían ser global, sostenible, líderes, top, dividendos, etc, etc. Eso tranquiliza, pero no te está informando de nada. ¿Y qué pasa cuando solo te quedas con el nombre del título? Que no entiendes en qué pesa más dentro del producto, qué países dominan más, qué sectores mandan más, y entonces te sorprendes cuando el ETF se comporta de forma que no estabas esperando. Un índice es una regla matemática y no una promesa. Suele medir lo que pasa a nivel geopolítico. Y digo suele porque antes sí medía todo lo que ocurría a nivel mundial. Pero hoy en día parece que está desvirtuado un poco, la verdad. Entonces no mide lo que debería pasar. Y os pongo otro ejemplo. Pongamos el termómetro que utilizamos para medirnos la temperatura cuando estamos enfermos. El termómetro no te dice si mañana estarás mejor o peor, ¿verdad? Solo que te dice cómo estás en el momento que te tomas la temperatura. Por ello, si no sabes qué estás midiendo, no sabes qué estás comprando.
Aquí es donde el inversor pasa de principiante a empezar a entender de qué va todo esto de los ETFs. Un ETF no es una categoría homogénea, sino que es un formato. Y dentro del formato hay riesgos muy dispares. Os voy a dar 3 tipos diferentes de ETFs con 3 simples reglas. Sí, ya lo sé, hay muchos más de que 3 tipos diferentes de ETFs, pero para simplificar un poco la lección solo os traigo 3. Y tenemos el primero, ETFs de mercado o regiones en concreto. Estos ETFs te exponen a economías completas o de un sector de país en concreto. Son coherentes con una visión a largo plazo. Funcionan bien cuando entiendes que el crecimiento puede ser irregular, pero persistente en el tiempo. La regla aquí es muy simple. Cuanto más amplio sea el mercado, menos tienes que preocuparte de cuál hará mejor frente a otro. Otro ETF que podemos encontrar serían ETFs sectoriales. Aquí ya no apostamos por la economía global. Aquí apostamos por una tesis en concreto. Digamos que exige entender el ciclo económico y además el momento en el que estás de ese ciclo. Y por supuesto, tu tolerancia a la volatilidad del movimiento del mercado. La regla es simple. Si no sabes explicar por qué invertir en este tipo de sector, no deberías poner ni un duro o dólar aquí en este ETF. Y por último, el otro ejemplo de ETF sería los ETFs temáticos. Son muy seductores porque cuentan una historia que a veces es muy bonita. Pongamos las energías renovables y el mercado ama las historias. El problema es que las historias suelen ser conocidas cuando nosotros llegamos. El mercado descuenta el futuro antes de que tú lo leas en los titulares. Y dejadme deciros que hay un dicho en los mercados: compra el rumor y vende en la noticia. ¿Y qué quiere decir este dicho? Pues bien, que consiste en anticiparte en un evento positivo comprando un activo y venderlo una vez que la noticia se confirma. La diversificación mal entendida conlleva a carteras llenas de productos pero vacías de criterio. Y es que tener esto muy claro. Tener 5 ETFs que invierten en las mismas 50 compañías no es diversificar. Eso es simplemente añadir más, o mejor dicho, es ponderar más en esas compañías. Entonces, diversificar no es añadir productos a lo loco, sino que es añadir distintos, pero con lógica. La diversificación real se nota cuando los activos se comportan distintos entre sí, es decir, cuando no son correlativos y no cuando los nombres son distintos. Vamos a diferenciar estos dos productos porque suenan diferente, pero parecen iguales. Y en la lección anterior ya os dije que era un fondo de inversión, o dimos que eran los fondos de inversión. Os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo y así podáis entenderlo mucho mejor después de ver esta lección. Y es que un fondo de inversión delegas las decisiones de cuándo entrar y salir, dónde ponderar más o menos, etc, etc. En cambio, un ETF dejas que toda esa elección lo haga el propio producto. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el ETF replica a su homólogo el índice. Es decir, que lo que haga el índice lo va a hacer tu ETF. Todas las compañías que tengan el índice también lo tendrá el ETF. Si el índice quita alguna compañía, el ETF lo hará. ¿Que lo añade el índice? El ETF lo hará. Lo replica exactamente igual. Punto por punto. Y dejadme deciros que si no asumís eso, os vais a frustrar con ambos. Y es que un fondo de inversión falla si falla el gestor que lo lleva. Es decir, que si su estrategia es mala o su filosofía de inversión es mala, fallará. Pero si es buena, acierta. Por otro lado, un ETF solo falla si falla su índice, como hemos dicho. Es decir, que si cae el índice, caerá su ETF. Un ETF encaja contigo si buscas un sistema y no emociones. Para emociones ya hemos dicho que está el casino y jugar a la ruleta.
Si aceptas que la rentabilidad viene del tiempo y no del movimiento del mercado, también encaja contigo. Pero por otro lado, no va a encajar nunca contigo si necesitas sentir que estás haciendo algo. Y otra cosa, si te suena chino todo lo que tiene el ETF por dentro, pues digamos que es mejor que no pongas un dinero para invertir en ese ETF. Cuando ya entiendes qué son los ETFs, el siguiente error más común es combinarlos, digamos, mal con el resto de activos. No porque sean malos, sino porque una buena herramienta mal utilizada también puede hacerte tener problemas en tu cartera de inversión. Y eso es lo que vamos a ver en otras lecciones más avanzadas. Los ETFs no son mágicos, sino que son unos productos financieros que tenemos más para poder invertir. No te hacen mejor inversor por sí solos, no por invertir en ellos ya soy un super inversor, no, sino que te exigen pensar mejor, decidir mejor y sobre todo no autoengañarte. Aquí no venimos a adivinar el mercado, venimos a tomar decisiones con lógica, con un proceso y sobre todo con cabeza. Si esto que acabas de ver o escuchar te sirve de algo, por favor, compártelo, suscríbete, dale like y coméntalo. Me ayudarás a mí y al canal a poder seguir avanzando. Y no para hacer números por sí solos de suscriptores, sino para construir una comunidad con criterio, porque en inversión el criterio vale más que cualquier tip financiero que te puedas llevar, más que cualquier moda y más que cualquier promesa fácil. Y recordad, la bolsa no es magia, es lógica. Y la lógica se entrena. Nos vemos en la próxima lección donde hablaremos de los bonos, otro producto financiero en el cual podemos invertir. Así que hasta la vista, familia Insider. Money, money, making crap for money.